En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que promistes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sená, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo del Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un esclavo en el muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra De tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha sido o conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios y todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y algunos dicen que eres un profeta. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Con un poco de calorcito, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios aquí estamos juntos para alabar al Señor, y más que todo con esta bella homilía, que siempre digo que es una bella homilía porque es la verdad. Pero hay dos preguntas que el Señor hace en aquellos tiempos, hace 2000 años, se las pregunta a sus discípulos. Pero esa pregunta no es nada más para los discípulos, sino también para nosotros. Y una de las preguntas dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues estos discípulos estaban igual que yo, mencionaban diferentes nombres, ¿verdad? Y estaban muy lejos de la realidad. Y hay una sola persona que acierta, pero esto fue cuando en la segunda pregunta, y a cada uno de nosotros nos dice: ¿y tú quién dices que soy yo? Y en eso Pedro se levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y para nosotros, ¿quién es Jesús? Jesús se alegra bastante de esa respuesta que Pedro le da. Y en ese momento Jesús funda su iglesia. Y le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Él funda una sola iglesia. Y sabemos, ¿verdad?, que aquí en el mundo hay bastantes diferentes iglesias, pero Jesús funda una. De ahí en adelante son hechas por el hombre. No hay más iglesia más que la de Jesucristo. Y Pedro no sabía la intensidad de las palabras que le dijo a Jesús, que lo iba a hacer papa, el primer papa de nuestro caminar, de nuestra iglesia. Y han sucedido ¿cuántos papas? 267 papas junto con el Padre Francisco hoy en día. 267 papas. Qué regalo tan grande que tengamos esa sucesión. Y cada uno de los papas viene guiándonos en el caminar
que Pedro, o que Jesús, más bien dicho, funda esa iglesia, y que después Pedro de ahí en adelante empieza a caminar con cada uno de los feligreses, al igual que hoy nuestro Papa Francisco, y que él siempre dice: recen por mí, y pidámosle a Dios para que él se quede por mucho más tiempo y que siga guiándonos como nos ha guiado en estos momentos. Yo recuerdo hace un tiempecito atrás estaba viendo una misa, y él hizo o más bien dicho un niño le hizo una pregunta a él. Y la pregunta fue: ¿qué hacía Dios antes de que empezara Jesús? Antes de todo esto. Y dijo: ay, mi hijo, me pusiste en aprietos. Pues, ¿qué va a hacer? Él amaba, él era compasivo, él era amor para todo el mundo. Y por esa razón es que él funda o hace todo el mundo completo, toda la tierra, el cielo, la tierra, todo lo hace y nos los deja como herencia. Cuando nosotros estamos, claro que sabemos que Jesús es Dios, pero cuando Jesús se va al cielo, deja la herencia a Pedro, y la herencia también es para nosotros, para que nosotros guiemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a través del camino de la iglesia, a través del caminar de cada uno de nosotros. Siempre va a haber tropiezos. Y no vamos a ser como los santos, no vamos a ser santos, sino que somos pecadores. Desde el principio somos pecadores, y el único que es santo es nuestro Padre Celestial. Se acabó nuestro Padre. Y de esa manera Jesús nos deja esta herencia. Y hoy en día yo los invito para que cada uno reflexionemos acerca de esa pregunta que le dice a sus discípulos, para que cada uno de nosotros reflexionemos: ¿quién es Jesús para nosotros hoy en día? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo un hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino la tendrá fin. Creo en un Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y la gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Santa Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Como la Santa Iglesia construida sobre la roca que es pecho, venimos ante el Señor para pedir por los más necesitados. Oremos por el Papa, el sucesor del apóstol San Pedro, para que reciba en fortaleza un celo renovado mientras dirige la iglesia,
por sendas de la paz y de reconciliación, roguemos al Señor. Oremos por los que gobiernan las naciones, para que las bases de su gobierno sean la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Oremos por todos los líderes parroquiales, para que sean renovados en el corazón y el espíritu, mientras nos guían en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Oremos por los estudiantes que regresan a las aulas, especialmente por los estudiantes de secundaria y universidad, para que reciban con entusiasmo los nuevos retos y crezcan en sabiduría, conocimiento y entendimiento y paciencia. Oremos al Señor. Oremos por los enfermos, para que sean consolados en ese periodo de prueba. Oremos por el señor Feliciano Baltasar, María Cruz Ruiz, Rosa Espinosa. Oremos al Señor. Oremos por los que han fallecido, para que experimenten el amor de Dios en el cielo. Oremos por Cruz Flores y por el eterno descanso de la señora Virginia Oropesa. Y esta misa es ofrecida por Vanessa Martínez. Oremos al Señor. Oh Dios de amor y misericordia, escucha la plegaria de tu pueblo. Cuando nos desviemos del camino de vuelvenos a ti. Cuando seamos tentados a buscar vida en otra parte, guíanos en el camino a tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Se me olvidó una persona, María de los Ángeles Cárabes, también pedimos por ella. Oremos al Señor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. como el centinela a la aurora, mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra. como el centinela a la aurora, mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Venga a Hágase tu nosotros. voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagas caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dijo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hermanas, podemos darnos un saludo de paz, con una reverencia. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre acordarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del dominio. Reprimale, Dios, pedimos suplicantes. A ti, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, tendremos una segunda colecta hoy para la campaña de la cooperativa de la misión. Para donar, por favor visite nuestro sitio web en lapurissimachurch.org y seleccione Faith Direct One Time Gift. Ahora el Padre quiere que les anuncie que la colecta del domingo pasado se colectaron $18,444.29. Muchísimas gracias por su generosidad y apoyo. También el PSA se colectaron $71,789.43. De nuevo, muchísimas gracias y continúen ayudando, ya que tenemos el 83% y nuestra meta es llegar al 100%. Y si seguimos apoyando, muy pronto vamos a terminar con el 100%. Muchísimas gracias. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra celebración ha terminado. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Yo
Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en Vives mí. en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador,